Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Y le rogó uno de los fariseos que comiera con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad, que era pecadora, cuando supo que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un vaso de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y cuando vio esto el fariseo que lo había invitado, habló para sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos lo amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: los pecados te son perdonados. Los que estaban sentados juntamente con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hermanos, la última vez que vimos nosotros el Cantar de los Cantares fue también justo una semana antes de tener la Cena del Señor. El libro de Cantar de los Cantares es un libro que nos despierta el amor que tuvo esta mujer que acabamos de leer aquí. Esta mujer, al igual que la mujer del Cantar de los Cantares, deseaba una sola cosa: estar con su Señor, estar con el esposo. Cantares nos recuerda que sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas creadas, debemos amar al Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia. No solo debemos afanarnos para Él, como hizo Marta, no solo debemos turbarnos y preocuparnos por las cosas que Él nos da para hacer, sino que debemos ser más bien como María. Tampoco debemos hacer como aquellos que le decían al esposo, que les convidaba a las fiestas: venir. Y él decía: acabo de comprar una yunta de bueyes, no la he estrenado. Acabo de comprar un lugar allí, tampoco he ido a verlo. En realidad eran excusas para no ir a la boda del banquete, porque no les parecía a sus ojos deseable. Cantares nos recuerda que hemos de desear esa comunión con el Hijo, que hemos de buscarlo como la esposa busca al esposo y viceversa. Así como con el cónyuge somos una sola carne y ya no podemos concebir la vida estando lejos el uno del otro, así también debemos recordar que el cristiano es uno con el Señor. Esta ilustración tan santa como es el matrimonio, al mismo tiempo nos ilustra una realidad trascendente. El cristiano es uno con el Señor. Hermano, algún día nuestros matrimonios cesarán porque uno faltará, porque uno será tomado. Pero el matrimonio es la ilustración de lo que somos con el Señor. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo suyo. Es una unión vital y esta unión vital debe cuidarse todos los días, pero especialmente cuando hemos de participar de la Cena del Señor, como estamos próximos a participar, Dios mediante, la semana entrante. Es como si el Señor descendiese espiritualmente en la cena para ver si haya fe en la tierra, para ver si haya fe aquí, en nuestra tienda, si hay fe en nuestra morada, para ver si nos haya velando. Cada vez que celebramos de la Cena del Señor, Él nos visita de manera espiritual y de manera especial para derramar sobre nosotros su gracia, como se derrama el vino sobre la copa, y para suplir todo lo que necesitamos. Él se sienta a la mesa, el Señor se sienta a la mesa con sus hijos para ver lo que sus hijos necesitan, o también para confirmar las obras de sus hijos y decirles: retén lo que tienes.
Si necesitamos fuerzas, Isaías 40 nos dice que el Señor las multiplicará. Si necesitamos alimento o vestido, el Señor nos dice en Mateo 6 que Él nos vestirá y nos alimentará. Si necesitamos sabiduría y templanza, que es la templanza, un muro armado para el hombre, un muro para su alma, Él nos enseñará como el padre sienta a su hijo menor para darle cátedra. Hermanos, todas estas cosas son invisibles. Todas estas gracias son invisibles, pero también muchas de ellas se materializan con un vestido, con un abrigo, con una sonrisa incluso de nuestros enemigos. Los sacramentos que hemos de recibir la otra semana son espirituales, como Él es espiritual. Hermanos, encaramos esta semana y debemos también nosotros entonces estar a cuentas con Dios, buscar estar a cuentas con Dios. Siempre debemos tener cuentas cortas con el Señor, es decir, no endeudarnos demasiado con Él, pedir perdón y Él gratuitamente quitará esa deuda. Vamos a acercarnos a su gracia invisible, pero debemos hacerlo dignamente. ¿Cómo nos acercamos a Él dignamente? Siendo conscientes de nuestro pecado, de nuestra necesidad y de que Él abunda en gracia y que Él quiere suplir nuestra necesidad y miseria. Venir dignamente a la cena del Señor es venir con un profundo conocimiento de la maldad propia, con un profundo conocimiento del poder de nuestra carne. Meditemos en estos días, hermanos, cuán poderoso es el pecado que mora en nosotros también, porque aún en nuestra carne mora la maldad. Solamente el acercarnos a ver el poder que tenemos de desviarnos a la derecha o a la izquierda y la facilidad con que podemos, tendría que asustarnos un poco y decir: Señor, ciertamente, si tú no pones sobre mí tus cuerdas, yo ya me descarrilaría. Si tú no pones y no atas a los míos, Señor, nuestro hogar estaría mucho tiempo ya sobre la arena y no sobre la roca. Venir con un profundo sentido de conciencia de la necesidad es venir dignamente y saber que Él no solamente puede suplir nuestra necesidad ahora, sino todo nuestro caminar y toda aquella cosa que nos preocupa o incluso tal vez que nos hace pecar. Es venir acercándonos creyendo que el que pide tendrá lo que necesite, no solo para nuestra carne, sino para nuestro espíritu. Hermanos, puede ser que tal vez nosotros todavía estemos entendiendo, puede ser que todavía estemos tal vez un poco incrédulos que esto verdaderamente pase en la cena, que el Señor hace que ese sacramento sea diferente al resto de días. Puede ser que todavía estemos aprendiendo eso. Pero es útil recordar que nuestro Dios nos manda precisamente a eso, acercarnos por la fe, andar por fe. Y si Él dice que en ese banquete se sentará con sus hijos y los atenderá de una manera sobreabundante, así será, hermanos. Acerquémonos con una mano abierta y con una boca dispuesta a comer de Él. El esposo se reunirá con nosotros, lo hallaremos en la casa donde estaba el banquete. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud para eso? Hermanos, para estar preparados, hoy estaremos considerando un tema muy particular y muy simbólico también, que nos ayuda a amar más a Cristo y cómo buscar a este Cristo. Hoy vamos a hablar del primer beso. El primer beso. Si nos movemos hacia Cantares, hacia el Cantar de los Cantares, vemos nosotros en el capítulo 1, como ya veíamos aquella vez, en el versículo 2, que la primera escena de este libro, no hay preámbulo, no hay otras personas, hay un deseo. Cantares 1, versículo 2. Aquí está la esposa y confesando sin temor, porque el amor echa fuera el temor, confesando cuál es su deseo. Oh, si él me besara con besos de su boca, mejores son tus amores que el vino. Ese clamor, ese deseo sincero, ¿se acuerdan qué representaba? Ella no se avergonzaba de decir que suspiraba por el amado. Dijimos que esto es una representación fiel del deseo de la creación. La creación gime con dolores de parto para que Cristo apareciera. Así gimió antes y así gime ahora para que vuelva a venir. El apóstol Pablo dice que la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Muchos profetas y muchos reyes de la antigüedad desearon ver al Cristo encarnado, como dijo el Señor Jesús. Desearon y algunos lo saludaron de lejos, durmieron esperando. Y nosotros sabemos que se cumplió.
Nosotros sabemos que vino, que sus pies besaron esta tierra y que nos amó no solamente con palabras y con dones y con siervos, sino que nos amó con su propia encarnación. El acto de que Cristo se encarnase es trascendental, hermanos, porque es el cumplimiento de la promesa de Dios. Descenderá uno de ti que aplastará la cabeza de la serpiente. Aplastará la cabeza de la serpiente y acabará con su veneno. Así esperamos nosotros también hoy, hermanos, a que Cristo venga por segunda vez. Pero no solamente esperamos a que Cristo venga por segunda vez y entonces, como dice la parábola, como las vírgenes insensatas, ¿qué pasaba con ellas? ¿Recuerdan? Las vírgenes insensatas dijeron, bueno, va a tardar, tal vez no lleguemos tan preparadas, no traigamos tanto aceite, esperemos. Durmieron, o es decir, murieron. Y cuando el Señor vino, pasó que no tenían aceite para sus lámparas cuando Él vino. Pero fijémonos, hermanos, el Señor Jesús nos llama no solamente a esperar la segunda venida, nos llama a esperar cada día que el sol de justicia recorra este mundo y tener nosotros ese baño de su luz, esa luz que sale de Él. Y especialmente en cada cena del Señor esperamos que el Señor descienda y se siente con nosotros a la mesa. Cada día el Señor nos llama a estar llenos de una buena medida de su Espíritu, la cual Él está dispuesto a dar. Ese anhelo del beso de la esposa retrata el anhelo nuestro como cristianos de encontrarnos con Cristo, de que su Espíritu llegue al nuestro, el alma del creyente, que haga su morada en nosotros. Hermanos, la iglesia clama para que el Espíritu siempre esté en sus puertas. La peor maldición de una iglesia no es que no tenga grandes cosas materiales, es que no tenga al novio entre sus puertas espiritualmente, a Cristo. Esto veíamos en parte también la semana pasada, pero intentemos profundizar un poco más, hermanos, en el simbolismo de estos besos, porque nos dice aquí, si Él me besara con besos de su boca. En la Escritura vemos muchos ejemplos e ilustraciones que nos hablan de realidades espirituales. Hay símbolos detrás de esto. Y una de las ilustraciones hace referencia a los pies del Señor Jesucristo y también al acto de besar al Señor, los pies del Señor. Nos dice, por ejemplo, lo que el Señor hace con sus pies. Recuerden esta mañana, hermanos, ¿qué se habla de los pies de Cristo? ¿Qué nos dice la Escritura? Él reinará ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Corintios 15:25. Nos dice también el apóstol Pedro que hemos de seguir las pisadas de Cristo. Hemos de seguir sus huellas. Nos dice el Señor que con su pie aplastará la cabeza de la serpiente. Con su humanidad lo hará. Y que nos dice también, e incluso nos comparte parte de esa victoria, nos dice que el apóstol Pablo en Romanos 16:20, que pronto Él también hará que vosotros piséis a Satanás con vuestros pies. Nos dice el Salmo 25:10, todas sus sendas son misericordia y verdad. Podríamos seguir, hermanos, pero fijémonos aquí que la Escritura da un especial énfasis también a los pies del Señor, sus pisadas, sus caminos, sus piernas, sus senderos. Meditemos en esta verdad, hermanos. Si nosotros anhelamos al Señor Jesucristo como la esposa ama al esposo, deseamos besarlo, pero ¿dónde? También, ¿dónde deseamos besar a este esposo? Hubo un hombre que se abalanzó sobre Cristo y lo besó en la mejilla, pensando que podía besarlo a la misma altura en la cual él estaba. Este hombre probablemente nunca lo besó, pero aquella vez que lo hizo, aquella vez que se dispuso a hacerlo, lo hizo erguido, de pie, lo trató como un igual y con ese mismo beso lo despreció y lo vendió. ¿Sabes qué beso registra la Escritura? Judas Iscariote. No podemos afirmar que Judas lo amaba, sino que era ladrón y que amaba lo que tenía en la bolsa que le dio el Señor. Y ese beso suyo era un beso con sabor a traición, cobardía, miseria. Podríamos nosotros decir justamente que Judas nunca quiso besar al Señor Jesús. Su espíritu nunca deseó eso. Simplemente se atrevió a besarlo para traicionarlo de manera oculta y que no pareciera que él lo estaba traicionando. Excesivos son los besos del que aborrece, dice Proverbios. Bueno, la Biblia nos habla además de este beso, nos habla también de otros besos. Nos habla del beso en la mano y del beso en los pies, como hemos leído al inicio. Cuando el hombre ve su indignidad y también ve la grandeza del ser de Cristo, toda su bondad y misericordia, se inclina a besarlo. No como un igual, no erguido, no como el fariseo que invitó
al Señor a la casa, diciéndole maestro, y se sentó con él, y luego el Señor le dijo, me has hecho pasar a tu casa, pero no has entendido quién soy, no has entendido que tendrías que darme la pleitesía que esta mujer lo hizo pasar como un igual, como uno más, para tener tal vez un diálogo, si conjeturamos un diálogo sobre la ley, sobre cualquier otra cosa que le interese. Aquí entre maestros podemos hablar, pero el Señor en su providencia hizo pasar a esta mujer para enseñarle al fariseo cómo debía recibir y besar a Cristo, postrado, arrodillado. La Escritura nos da testimonio de que el que quiere implorar perdón, ¿qué hace? En la Biblia nosotros vemos un ejemplo así. El que quiere implorar perdón se arroja a los pies del otro. Recuerda en el libro de Esther, cuando Amán se descubrió que él estaba tramando algo en contra del pueblo de Dios y había sido descubierto. ¿Qué hizo él? Se arrojó a los pies de la reina Esther, pero tristemente entró allí, felizmente, entró allí el rey y lo vio. Pero cuando él se arrojó a sus pies, ¿qué era símbolo eso? De buscar perdón de la reina Esther, perdón. Se arrepintió, pero era muy tarde. Pero quedémonos con eso. La Biblia nos dice que cuando uno busca el perdón del otro, se arroja a los pies del otro para implorar misericordia. ¿Y qué más? El otro beso, el beso de la mano, nos dice el Señor Jesús en el Salmo 2 que hemos de besar al Hijo, hemos de besarlo a Él, besar la mano o besar el anillo, tradición antigua. ¿Por qué los reyes han de besar la mano del Hijo? Porque el poder que ellos tienen se lo han dado el Hijo. Ninguno de nosotros, hermanos, podrá estar erguido en aquel día. Solo el Cordero. Nadie podía siquiera mirar. Nadie podía alzar la vista y tomar el rollo y desatarlo siquiera. Ninguno de nosotros, si entendemos ciertamente nuestra indignidad, seremos capaces de besar al Hijo como Judas, sino más bien como esta mujer, sus pies. El corazón que entiende su pecado y que entiende su miseria y que ve en Cristo su salvación, se ve movido como esta mujer pecadora a besar los pies del Hijo. Es un gesto que le dice al que es besado, le dice que no merece nada de su parte, solamente su ira, merece solamente ser aplastada por esos pies que está abrazando. Así como las uvas se pisan en el lagar, así merece ella, pero ahí se arroja y se aferra, reconociendo que si se acerca es porque Él mismo puede juzgarla y Él mismo puede perdonarla si quiere. Ella sabe, esta mujer escuchó que el príncipe que había descendido perdona y levanta a todos aquellos que se postran ante Él. Fijémonos, dice en otros lugares, Él exalta al abatido, pero al que se ha exaltado a sí mismo, abate. O mira de lejos, también dice en otro lugar. Llegar a besar los pies del Señor Jesucristo o anhelar hacer eso es un acto que declara que el Mesías príncipe tiene la misericordia que necesitamos. Él es al que debemos ir. Quiero un lugar en su mesa y en su banquete, pero no soy digno para eso. Solamente soy digno si es que hay dignidad para eso, de aferrarme a sus pies, de aferrarme a tal vez la parte más baja de Él. No merezco más, eso dice ese acto. No, aunque quiera tener un lugar en su mesa y ser contado entre los hijos de Dios, merezco ser aplastado, pero aquí me quedaré cogiendo como el que se cogía al altar, a los atrios. Hermanos, esa es la actitud que no debemos perder de vista. Esa es la actitud que debemos tener con el Señor Jesucristo. Él no es un rey más, Él no es un poderoso más, Él es el Rey de Reyes y el Dios creador del cielo y de la tierra. Él merece nuestro amor y merece que le busquemos con ahínco, pero Él merece que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar. Y cuando nosotros mismos a nuestros ojos nos sentemos al último, Él hará que pasemos más adelante, como dice en la parábola. Él se compadecerá de todos los que esperan recibir su misericordia. Ahora veamos que incluso podemos ajustar un poco más, hermano, porque hay dos elementos que se nos repiten en la Escritura que bien podrían ser también los pies del Señor, la misericordia y la verdad. El Señor tiene dos pies, ahora lo veremos, con el que anda y se dirige, que es la misericordia y la verdad. Estas cosas van juntas siempre. Podríamos decir de manera figurada que la Biblia enfatiza que estas dos cosas son los pilares de la vida cristiana, pero también son las sendas del Señor. Mira en el Salmo 25:10, nos dice allí acerca del camino del Señor:
Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Ahora fíjate en el Salmo 40 también, un poco más adelante, en el versículo 11, que también vemos que se repite este elemento. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y en el Salmo 98, también más adelante, versículo 3, nos dice, Salmo 98, verso 3, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Justicia y verdad, también nos dice Proverbios. Ata estas cosas a tu cuello, misericordia y verdad, justicia y verdad, justicia y misericordia. Hay muchas referencias. Ahora que las sabes, las podrás hacer, te podrán sonar. Incluso decía en Cantares 5, la mujer alababa las piernas de su esposo. Y se nos dice también que cuando se edificó el templo de Salomón, tenía 2 columnas. Fuerza era el nombre de una de ellas. El Señor era orado, se le pedía que no abandone el campamento de Israel. Moisés oró por eso. Podríamos decir que un pie del Señor es la justicia, la verdad, y otro es la misericordia. Cuando nosotros, se nos dice enfáticamente, esta mujer besaba sus pies. Cuando nosotros besamos el de la justicia, nosotros sentimos si estos son los pilares y los caminos de Dios, donde Él traza por un lado, digamos, por un lado tiene la verdad y la justicia y por otro tiene la misericordia y el perdón. Por un lado, vemos la justicia de Dios, sentimos el peso de la ira de Dios sobre el pecador, sentimos nuestra verdadera miseria e indignidad, y entonces entendemos que aunque estamos vestidos, a sus ojos no le podemos ocultar nada, estamos desnudos, que aunque tengamos algo, lo que verdaderamente es propio es el pecado y de él es todo, que aunque vemos y oímos, nos enteramos que teníamos corta la vista y éramos sordos por mucho tiempo. Cuando nos acogemos a este pie vemos todas estas cosas. Figuradamente, besar el pie de la justicia es ser convencido por el Espíritu Santo de nuestro pecado y de su juicio. Pero tiene 2 pies nuestro Señor y no avanza solamente con uno, sino que el otro lo acompaña siempre. A la justicia le acompaña la misericordia que Él muestra también. A los que besan un pie estarán cerca del otro. Se les invita a aferrarse al otro también y besarlo. Todos sus caminos son misericordia y verdad. María también lo supo. Veremos allí en el otro pie y nos acordaremos que fue traspasado, fue horadado, fue herido, en señal de que pisó a Satanás y pagó nuestra deuda y ahora somos suyos. Ese pie de la misericordia es el que tampoco debemos dejar de besar, hermanos. No podemos besar el uno sin el otro, quedarnos solamente con uno. Si nos quedáramos solo con la misericordia, seríamos tentados a ignorar su justicia. Y nunca se diría de nosotros que lo amamos de verdad, porque amamos solamente lo que Él podía darnos, pero no la vida que nosotros debíamos vivir. Y si nos quedamos con el pie de la justicia, estaríamos abrumados por el peso de su rectitud. Él es puro y nuestros ojos no podrán verle en aquel día por la blancura. Lo veremos espiritualmente. Pero fijémonos, hermanos, quería traer este texto para esta mañana. Nuestro Señor se encarnó y todo el cuerpo que Él diseñó, Él nos comunica. Nosotros vayamos a Él, hermanos. Vayamos nosotros y no nos presentemos ante Dios como seres que hemos de tratarlo de iguales. Vayamos a sus pies, quedémonos allí, busquemos al Señor Jesucristo en esa actitud, postrados ante Él. Y también cuando el Señor nos dé algo, besemos entonces su mano, levantémonos. Besar la mano al Señor también podría implicar, pero hoy no veremos, el hecho de pedirle a Él su bendición y confesar que Él tiene el poder para seguir dándonos su bendición, su poder, sus bienes. Pero quedémonos con esto, hermanos. Él exalta a todos aquellos que se van a los 2 pies de la justicia y de la misericordia. Que Él sea para nosotros muy amado, que Él sea para nosotros muy deseable, que nosotros sepamos que el que tiene el poder para condenarnos, decide perdonarnos si vamos a Él. Fíjate que esta mujer dejó lo más respetable de ella a un costado. Si algo tenía de respetable. Algunos dicen que esta mujer era una mujer de mala vida, como se dice. Era una mujer que
pecadora pública, digámoslo así. Tal vez porque tenía una vida muy escandalosa. Bueno, podríamos conjeturar eso, pero fijémonos que el amor echó fuera ese temor. Hermanos, si los hombres supieran nuestros pecados, si los hombres supieran todo lo que pensamos, hemos dicho, decimos o diremos o haremos, esta mujer no sería distinta a nosotros. Esta mujer sería más bien nuestro vivo ejemplo. Sería el retrato perfecto de lo que somos. Teniendo a Cristo, buscamos a otros. Pero hermanos, si el Señor nos muestra que espiritualmente el hombre adultera y fornica, veamos nosotros que también hay un lugar para ellos. También hay un lugar para los que ven su miseria, pero gastan sus últimas lágrimas en estar bajo los pies del Señor, aferrándose a Él. Hermano, el Señor quiera que esa sea nuestra actitud. Hagamos este ejercicio de buscar al Señor y caminar también con Él. Una vez el Señor nos ponga de pie, podremos decir nosotros, aceptar su consejo. Hijo mío, no te apartes de mi ley, ata a tu cuello la gracia y la verdad, la justicia y la misericordia. Pero para llegar a andar delante del Señor hay que llegar primero a besar al Hijo, besar sus pies. Hagamos este ejercicio nuestro, hermano. Meditemos en la misericordia y la verdad del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Aquí estamos, oh Señor, recordando este pasaje y viendo cómo nosotros también, esta mujer modeló la fe para nosotros. Esta mujer es para nosotros el ejemplo de cómo hemos de acercarnos a ti, Señor, porque no somos mejores que ella. Y aunque nadie sepa los pecados nuestros a cabalidad, Señor, tú lo sabes, y como tú lo sabes, para nosotros es suficiente para humillarnos. Como tú lo sabes, suficiente es ya para nosotros eso, para llegar delante de ti a tu misericordia y pedirte, Padre, perdónanos porque no hemos hecho lo bueno, no hemos pensado lo bueno, o aún queriendo hacerlo, Señor, somos demasiado torpes aún, y nos falta ejercicio en tu piedad. Permítenos, oh Dios, en esta mañana, el evitar el ejemplo del fariseo y seguir el ejemplo de aquella mujer, y también tener nosotros el anhelo de nada más tener un lugar abajo de tu mesa, Señor, porque aún allí caen migajas y es mejor que tú nos levantes a que nosotros lo hagamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Anhelamos, oh Señor, aquel día donde podamos estar postrados ante nuestro Señor Jesucristo, donde podamos dejar la corona que nos diste aquí, dejarla delante de tu trono, porque eres tú el único que tiene muchas coronas. Permítenos, oh Padre, en esta semana el poder nosotros saber que hemos de presentarnos ante ti y tu santo sacramento una vez más y con actitud mendiga, con actitud que necesita de ti, el poder recibir, oh Señor, todas las cosas, aunque los hombres no puedan ver nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté doblegado ante ti, porque tú eres nuestro Dios y a ti te agrada que todo hombre que viene y te pide que pases a su casa sea para que tú seas besado en los pies y en las manos, Señor. En tu nombre oramos, Padre, y te pedimos, haz esta misericordia con nosotros, danos este mismo espíritu y esta misma convicción, porque queremos que mores en nuestras vidas y en nuestros hogares y no te apartes de allí, Señor. Queremos ser buenos anfitriones de tu Santo Espíritu. Amén.